Bueno, es una alegría enorme ver toda esta cantidad de gente que ha convocado la presentación del último libro de Camucha, y para mí es un honor ser parte de esta presentación, de su segundo libro, Tu rostro en el fuego, que forma parte de una trilogía. Ya antes habíamos leído Tierra en sombras y no terminamos de salir de su libro, que ya tenemos rodando el otro y estamos a la espera del tercero. Bien. Si bien Tu rostro en el fuego no es una continuación rigurosa de la primera, de Tierra en sombras, en el plano de la historia ficticia, sí lo es en el marco de la historia de nuestro país, ubicada en el período que comprende desde 1836 a 1854. En medio de las guerras civiles que desangran a la patria, una pasión asfixiante une a Ernesto Salvadores de Arzuaga, opositor al gobierno de Rosas, con Pilar Iriarte, perteneciente a una familia de estancieros netamente rosista. Una nube de polvo se levantaba tras el paso de la volanta. El carruaje se detuvo en el Carmen y Piedad descendió sin prisa. El campo era quietud y silencio, solamente interrumpido por el trino de algún ave. A lo lejos se escuchaba el murmullo de las aguas del río. Aquel sonido que le había acunado toda su infancia hoy le producía un miedo intenso. Se arrebujó en el yal y siguió caminando. Su mirada se dirigió hacia los corrales vacíos. No estaba el ganado, ni los toros de lidia, ni aquellos caballos que tanto había amado. Solamente unas ovejas pastaban tranquilas en medio del potrero del palo a pique. Un chucho hambriento y pedigüeño se acercó a lisquearla. Piedad le acarició la cabeza sin miedo y el perro no se le despegó desde ese momento. Todavía no había entrado a la casa. Se entretuvo en los jardines. Los pastos estaban altos, los cercos de ñapindá sin cortar, y las malezas habían ahogado a las plantas tan bien cuidadas en otros tiempos. Suspiró resignada y se dirigió hacia la puerta principal. No había sido una decisión fácil, no. Era consciente de que debía acallar los fantasmas del pasado, y qué mejor idea que redirigirse al lugar de los hechos. Desistió de ponerse uno de sus vestidos nuevos. Para viajar, había escogido una falda sencilla y una blusa abotonada hasta la base del cuello. Sabiamente también llevó uno de sus chales de lana que le sirvió para protegerse de ese frío helado que le atravesaba las entrañas. Llevaba, como único adorno, un collar de piedras desiguales. Ya no era una jovencita incrédula, llena de ilusiones y miedos, sino una mujer, segura de sí misma, dispuesta a terminar de una vez por todas con su pasado. Se coló una guedeja que se había escapado de su rodete y sus ojos oscuros contemplaron la casa. Así comienza la novela, y los lectores entramos con Piedad a esa casa y a esa historia, donde los fantasmas del pasado se corporizan en personajes intensos, que detentan un lenguaje que reconocemos nuestro, en esa inmensidad de un territorio que también nos pertenece, en el marco de uno de los periodos más cruciales y trágicos de la historia argentina y en nuestra patria chica. Ahora nos vamos a adentrar en ese universo literario, compartiendo las imágenes que se proyectaron al discurso cinematográfico desde la mirada comprometida, amorosa y creativa de Marita Escobar, hermana y compañera de la autora que la acompañó en este camino.
científico, es profesora de filosofía por el Instituto Superior de Profesorado Joaquín de González, magíster en didácticas específicas por la Universidad Nacional del Litoral y doctoranda del doctorado de Educación en Ciencias Experimentales de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la misma universidad. Pero por sobre todos los títulos, que no se agotan en los mencionados, el más importante es el de ser amiga de la infancia de Camucha, y desde ese territorio de vivencias compartidas va a disertar sobre la escritora y su obra. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí, por supuesto, siempre es muy lindo estar en Pergamino. Así que empiezo diciéndote gracias, Camucha, por invitarme a participar de la presentación de tu nuevo libro, Tu rostro en el fuego, que junto con Tierra en sombras son solo los comienzos de un camino que creo que no se va a detener, o lo que es lo mismo decir, el tiempo no para. La palabra presentación parece inicialmente estruendosa, pero peca enseguida de exceso de timidez. Esta palabra vuelve a algo, a alguien presente en el presente. Casi siempre se pronuncia con un ademán, que indica otra presencia que no es la de uno. También puede ser una suerte de pararrayos, es decir, a veces es un conjunto de advertencias, decepciones, salvedades, justificaciones, explicaciones, que en algunas oportunidades inclusive parecen ir en la dirección opuesta al texto que se quiere invitar a leer. Algo del orden de explicar lo inexplicable o de hacer comprender lo incomprensible a un lector hay detrás de este orden. Sin embargo, hay otra forma de presentar que tiene sencillamente que ver con dar a ver sin más o dar a ver lo que uno cree que es. Y este es el camino que yo elijo. Como Camucha es mi amiga desde siempre, o lo que es lo mismo decir desde que tengo memoria, elijo presentarla como escritora sin más, como lo que yo creo que es. Y esto es un raro privilegio. Es comentar desde cierta exterioridad la interioridad de un contenido a seguir. Y de nuevo, gracias, Camus, por reservar para mí este raro privilegio. A la hora de presentar, de pensar en esta instancia, un recuerdo certero y concreto me invadió. Recordé que Camucha, sin que nadie se lo pidiera, se dio a su grupo de amigas más cercanas su diario íntimo. Mis amigas acá presentes pueden recordarlo también. Este recuerdo primero me hizo pensar cuánto tiempo ha pasado, ¿no? La buena costumbre de regalar un diario íntimo, especialmente en la adolescencia, donde cada una de nosotras volcaba sus impresiones, sus experiencias, sus vivencias, e iba construyendo y repensando sus vidas a través de esa escritura. Sin duda, escribir pone en juego el pensamiento, reconstruye, da sentidos, otorga significados. Seguramente hoy en muchos casos esta práctica está reemplazada por las historias, que son más bien imágenes, que encontramos en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y que tienen la particularidad de desaparecer, si así lo quieren, quienes están colgando estas historias. Y esto es un privilegio de las nuevas generaciones. Como en todas las épocas hay luces y hay sombras. Si resignificamos aquel gesto de Camucha en nuestra adolescencia, podemos pensar que ya escribía de algún modo para ser leída. Y este pensamiento me recordó las palabras de María Zambrano, cuando dice que en contra de lo que se cree, la comunidad de escritor y público no se forma después de que el público ha leído la obra, o que la misma haya sido impresa y distribuida, sino que existe desde el comienzo de la obra, coexiste con ella y con el escritor en cuanto tal. Me gusta pensar que el primer público de Camucha fuimos nosotras, sus amigas. Se dice también que hace falta haber leído mucho para poder escribir. Doy fe de que Camucho ha leído desde siempre. Compartimos colecciones de historias de detectives, de amor, de aventuras. Ella tenía la capacidad de leer rapidísimo, mucho más rápido que yo. A veces tenía que esperarme para el intercambio del libro o para los comentarios acerca de nuestras lecturas. Y creo que esta práctica de Camucha, voraz y asidua lectora,
se muestra en sus novelas. Ella le presta a sus personajes la mirada que su vida, sus vivencias y sus lecturas le han dejado. No hay duda de ello. La escritura de Camucha nos lleva a recorrer el campo, los intensos fríos y la llanura. Y también, como dice Saer, no olvida que hay algo que nunca falta en la llanura y es el horizonte. Y esto me evoca una reflexión de Juan José Saer, cuando cuenta que en 1962 viajaba por el norte de la provincia de Santa Fe por el negocio de su padre, y para él estos viajes eran una verdadera tortura. Cada partida era un verdadero desgarramiento. Sin embargo, después, en el recuerdo, de esos viajes le quedaron imágenes maravillosas. De ahí puede deducirse que nunca sabemos cuándo estamos en realidad viviendo lo esencial de nuestras vidas. Los recuerdos y vivencias intensos y luminosos de Camucha se actualizan en el logro de muchas de las escenas que su novela muestra. Solo por nombrar una, el derrotero del hermano amante ante la muerte de su hermana amada. Estas escenas, además de estas vivencias y lecturas, se nutren también de otros elementos, de los que ella misma reconoce como fuentes inspiradoras de sus relatos. Las lecturas de las crónicas policiales que su abuela Mita le relataba desde muy pequeña, y también las historias inventadas por su tía Lelá acerca de reyes, reinas y reinados mágicos e increíbles. Por eso la trama en los libros de Camucha importa, y también su estilo. No es solamente la felicidad, tensión o emoción que nos produce el lenguaje, sino también los hechos que se narran y el ritmo que los mismos adquieren. Son de esas novelas que cuando comenzás no podés abandonar. Dicen que el mundo es difícil de percibir, la percepción es difícil de comunicar, que lo subjetivo es inverificable. Experiencia y memoria son inseparables. Haber acompañado a Camus en los procesos de producción de sus novelas es haber comprendido que para ella escribir es sondear y reunir astillas de experiencia y de memoria para armar una imagen determinada, del mismo modo que con pedazos de hilos de diferentes colores, combinados con paciencia, se puede bordar un dibujo sobre una tela blanca. Así la lectura de las novelas de Camucha abren huecos en la tierra y en el agua. Te permiten vivir vidas que nunca viviremos, te sacan de lo cotidiano para vivir una vida no convencional y sobre todo nos aportan un lenguaje y una historia que no son nuestras. Hay autores que dicen que leen para olvidarse de ellos mismos, y este efecto de sumergirnos en otra dimensión tienen los libros de Camucha. Eco asegura que un texto tal como aparece en su superficie representa una cadena de artificios expresivos que el destinatario debe actualizar. En la medida en que debe ser actualizado, un texto está incompleto, está plagado de elementos no dichos, de espacios en blanco, de intersticios que hay que rellenar. Un texto deja al lector la iniciativa interpretativa. Quiere que alguien, un otro, un pergaminense, lo ayude a funcionar. Las historias de Camucha se entraman en escenas que muchas veces quedan abiertas para que el lector las complete. Tamaño desafío. Y aquí se comprende el lugar que Camus le otorga a los lectores pergaminenses. Sabe que ellos podrán realizar estos movimientos interpretativos. Y esto también explica el valor que se le ha dado a sus novelas en su propia tierra. Como dice nuestra amiga Analía, Camucha conoce a sus lectores modelos, que son sus coterráneos, y de ahí se desprende el diálogo que la vincula como escritora con sus lectores preferidos, quienes estamos aquí ahora, los pergaminenses. Somos nosotros su público, quienes desentrañaremos los sentidos de sus novelas. Y aquí hay un acto de fe. Al escribir siempre hay un acto de fe, y como toda fe también un acto de fidelidad. Pero de una fidelidad infiel, como dice Derrida. ¿Voy a ser leído? ¿Escribo para ser leído? ¿Y para ser leído aquí, ahora, mañana o pasado mañana? Esta pregunta es inevitable, pero se plantea como pregunta a partir del momento en que los escritores saben que no la pueden controlar. La condición para que pueda haber herencia es que la cosa que se hereda, aquí en este caso el texto, ya no dependa del escritor. Dicho de otro modo, la cuestión de la herencia debe ser la pregunta que se le deja al otro. La respuesta es del otro, en este caso, el lector.
y de allí la infidelidad. En este sentido, los lectores o herederos de Camucha se constituyen en herederos, pero en una condición de libertad. Son herederos libremente. No hay fidelidad posible para alguien que no pudiese ser infiel. A partir de la infidelidad posible como lectores es el modo como se logra la herencia, como se la asume, como se la retoma, para hacer que vaya a parar a otro sitio, que respire de otra forma. Si la herencia consiste simplemente en mantener cosas muertas y en reproducir lo que fue, no es lo que se puede llamar una herencia. No se puede desear un heredero o una heredera que no invente la herencia, que no se la lleve a otra parte, con fidelidad. Y esto es una fidelidad infiel. Y esta posibilidad dan las novelas de Camus, al dejar abiertas historias, personajes, escenas. Escribir también es dejarse llevar por la escritura, es saber y no saber lo que uno va a escribir. Y a Camus le pasa. A veces discutimos juntas ideas, conceptos, escenas de sus libros, y luego cuando me las envía para su lectura, me encuentro con que en su imaginación y destreza para escribir, la llevó a otros lados impensados en nuestras conversaciones previas, y que producen acontecimientos mucho más potentes, y ahí se convierte en una escritora que va mucho más allá de la historia, y lo que aporta son imágenes que se constituyen en emblemas del mundo. Es por eso, y es por todo esto, mejor dicho, que les aconsejo sumergirse en las novelas de Camucha y conmoverse con estas historias, cada uno a su manera, cada uno con su fidelidad infiel. Y acá, y principalmente, y tomo algunas palabras de Federico García Lorca cuando presenta algunos libros de Pablo Neruda, principalmente, ojalá les sirva para nutrir ese grano de locura que todas llevamos adentro. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel Ruiz Rubini es profesor de lengua y literatura y ejerce la docencia en distintas escuelas secundarias de la ciudad. Coordina el taller de lectura El Pan de los Lectores y el taller literario Alejandra Pizarnik. Se inició en la actividad literaria en la década del 80 y durante más de 3 décadas ha obtenido numerosos premios regionales, nacionales e internacionales. Ha publicado los siguientes poemarios: Hendiduras del silencio, Debajo de las manos, Mientras pueda mirarte y Falsos retratos, que obtuviera el primer premio publicación del 4º Premio Internacional de Poesía Desiderio Macías Silva, organizado por el Instituto Cultural de Aguascalientes y Azafrán y Cinabrio Ediciones, ambos de México. Su novela Narciso en la pantalla fue editada con un subsidio otorgado en 2013 por el Fondo de Promoción Cultural de Pergamino. Y el próximo mes presentará su nuevo poemario, Porque te duele el mundo en las palabras. Prometo el título, ¿eh? Daniel es un escritor apasionado como su obra y ha escrito una rigurosa y entrañable reseña de la novela, de la que ha sido uno de los primeros lectores y un compañero incondicional en el camino de gestación de la escritura de Camucha. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias. ¿Qué decir después de todo lo que se escuchó hasta ahora? Bueno, nuevamente nos congrega la palabra narrativa de Camucha Escobar, una mujer a la que me une una amistad y que ha formado parte del taller literario que coordino desde hace una década. Nuevamente, frente a la invitación para que hable en la presentación de una de sus novelas, se arremolinan el cariño, las palabras, las valoraciones, las tardes de mate y correcciones y las imágenes de los distintos momentos que hemos compartido. Por eso, me siento obligado a dejar de lado todo aspecto afectivo para concentrarme exclusivamente en lo literario y en la obra que estamos presentando. Tu rostro en el fuego es una historia de amor, sí, la historia de amor de Piedad y Ernesto Salvadores. Sin embargo, no es solamente una historia de amor, porque toda novela histórica bien escrita no se circunscribe a ser solamente un discurso amoroso ni a ser solamente un discurso histórico. Tu rostro en el fuego es un punto de encuentro,
una síntesis superadora de ambos discursos. Tanto los hechos históricos que refiere como los episodios de la épica amorosa se combinan y se superan de tal forma que lo histórico adquiere su protagonismo. Es un personaje más dentro de la historia. El amor de Piedad y Ernesto no podría haberse dado en otro contexto que en el de las luchas entre unitarios y federales. No podría haberse dado sin Rosas, sin Urquiza, sin las características que los pagos de San Nicolás y de Pergamino tuvieron en aquellas épocas y que nuestra autora investigó con rigor para poder escribir esta novela. Camucha Escobar literaturiza nuestra querida Norpampa y lo hace con justeza histórica, con verdadero respeto por la historia. Ese rigor se observa en la descripción de costumbres, vestimentas, comidas y lugares, en la referencia a batallas, en el hecho de hacer participar a personajes históricos reales como Hormiga Negra, que son casi símbolos o leyendas de nuestra región, siempre enmarcados en una realidad histórica nacional que signa las conductas de los personajes principales. Si este contexto de divisionismo y odios que dejaron su huella en la historia nacional y regional constituye la tesis o la realidad concreta planteada, el amor de los protagonistas es la antítesis, la oposición, en tanto es reparador y justiciero y plantea un tiempo de paz entre tantas batallas y tanta sangre. Por eso es un amor que conmueve y emociona, porque enfrenta lo mejor de los protagonistas a lo más sórdido y oscuro de los antagonistas y de las circunstancias contextuales. Piedad y Ernesto, pero fundamentalmente Piedad, que es la verdadera protagonista de la historia, no solamente deben luchar contra lo que sucede en el país, sino contra la maldad de Doña Augusta, contra la complicidad de Rufino y contra una serie de personajes movidos por pasiones oscuras, intereses callados, revanchismo y crueldad. Un territorio en el que Camucha sabe manejar una narrativa dinámica e intensa, tal como ha demostrado en su novela Tierra en Sombras y en muchos de sus cuentos. Hay una línea argumental que centraliza la novela, pero también hay varias historias que se imbrican y que ponen en juego lo tenebroso, lo negro, lo oscuro, la sordidez a veces inconfesable de los personajes. Y esos aspectos perversos y hasta patológicos conviven en la novela con los sentimientos puros y los actos de grandeza, generando una lectura equilibrada en la que todo se sopesa, el amor y la violencia, la historia individual y la historia colectiva, los arrebatos de furia o revancha, consecuencias de entrega y pasión. Tal vez sea eso lo que convierte a Tu rostro en el fuego en un texto vigoroso y superador, fuerte, realista, pero con ciertos detalles que lo acercan al realismo mágico o que al menos nos obligan a cuestionarnos nuestra idea de lo que es la realidad. Entre la violencia y la ternura, entre las guerras intestinas y los grandes arrojos de amor y entrega, emerge Tu rostro en el fuego, una novela lúcida, rica, sorprendente. Tu rostro en el fuego, el nuevo libro de Camucha Escobar. Bienvenido. Camucha elige ubicar su historia en esta geografía, en su patria chica, en aquel pergamino de las primeras décadas del siglo XIX. Ahondar en el pergamino de entonces le demandó un notable trabajo de investigación en el que le abrieron puertas manos amigas que sabían dónde estaba encofrada esa información que iba a enmarcar y nutrir su novela. La naturaleza y la historia constituyen un todo en el que se proyecta el escenario romántico donde los personajes vivirán sus amores, sus odios, sus pasiones, sus traiciones. Territorio y época que trasladan al lector a un tiempo de luchas externas que volcaron a los personajes a otra lucha tan intensa como la primera en su fuero íntimo. Desde sus conflictos
Los personajes no dejan de apreciar el mundo que los rodea y testimonian la época que les tocó vivir. Para contarnos acerca de esta relación entre la novela y la historia, le cedemos la palabra al historiador Luis María Rivera Gil. Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias, Camucha, por permitirme formar parte de esta mesa y tratar de hablar un poco con ustedes sobre esto que es la parte de la historia que abarca tu novela, ¿no? 1836, 1854 es el rango histórico que abarca la novela. En la época de Rosas, fundamentalmente, hasta el final de la época de Rosas. Quizás Rosas aparece en la escena nacional por una necesidad, fue buscado, quizás la aparición de Rosas fue buscada. Durante todo su gobierno crea un sistema de manejo de las demás provincias y de los demás caudillos, lo cual le implica manejar las relaciones exteriores, como se decía entonces, y de manera férrea. Y lo que ya se venía anunciando, que era la disputa, la división entre unitarios y federales, se pronuncia, la división se hace más clara, se hace más tajante. Pergamino no fue para nada ajeno a esa circunstancia, porque durante la época de Rosas hubo gente que era propietaria de tierras que fue proscrita, y estancieros que fueron proscritos, y también gente que estaba de la mano del rosismo y que gozaba de esos beneficios de ser amigo del poder. Con lo cual, esta época no ha sido ajena a otras, en las cuales la posibilidad de estar cerca del poder generaba muchos beneficios. Esa es una difícil coyuntura, fue esta época que abarca acá muchas de difícil coyuntura. Las familias quedaban divididas y enfrentadas por esta situación de pertenecer a uno u otro de las ideas de pensamiento de cómo constituir el país fundamentalmente. Y bueno, el libro de Camucha no hace más que mostrar esa situación que pasaba en todos los lugares del país y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que era, digamos, el ámbito de poder de Rosas. Esta situación de desgaste hace que se formen en las otras provincias, fundamentalmente en Entre Ríos y en las provincias cercanas, en Santa Fe y demás, y en Corrientes, un grupo de poder, un grupo de presión, como se llaman, para tratar de derrocar a Rosas. Se va formando durante años, hasta que llega obviamente la formación del Ejército Grande. Como en todos los hechos históricos, se contrapone a esta situación de la urgencia con que manejaba Rosas las cuestiones públicas, la preponderancia y hasta diría el terror de la mazorca, y las muertes que seguramente se provocaron en esa época. Le ocurren después que aparece la batalla de Caseros, situaciones que provoca la misma provincia de Buenos Aires separándose del resto de la Confederación, que hacen que se produzcan otras batallas que se generan tantos o más muertos que los producidos en la época de Rosas, ¿no? La batalla de Cepeda, la batalla de Pavón, todas son situaciones que seguramente la historia algún día tendrá que inventar. Claro, porque son situaciones que provocan la dificultad de discernir entre la bondad o maldad de Rosas y la bondad o maldad de los gobiernos que lo precedieron. Pero yendo acá al lugar a la tierra donde Camucha escribe, fundamentalmente, que son estos pagos, es el pago de los arroyos de Sella, refiriéndose a San Nicolás y los pagos del Pergamino, refiriéndose a esta zona, esta rica zona geográfica que abarca, es un ir y venir, ¿no? Como si fueran, está bueno decir esto que el país hizo a caballo, como siempre se dice, o que nuestro pasado fue rural, ¿no? Eminentemente rural, nuestros orígenes son rurales, ¿no? Y parece que uno lee la novela de Camucha y parece que fueran varias manadas de caballos yendo y viniendo,
del Carmen al Retiro. Y muy cerca, al menos el Retiro, ¿no? La ubicación de una de las estancias, muy cerca del Arroyo del Medio, ¿no? Y siempre hay que tener presente esto que alguna vez dijo una poetisa, que Arroyo del Medio no es un límite, Arroyo del Medio es frontera. Y queda bien claro aquí en el amor de salvadores y demás, y irse entre ríos y volver, y el temor de ser apresado. El Arroyo del Medio era una frontera realmente, ¿no? O como dice Borges, ¿no? Cuando habla de su antepasado Isidro Acevedo, y dice, nacido del buen lado del Arroyo del Medio, ¿no? Como si se pudiera decir, de acá estaban los buenos y de acá estaban los malos, ¿no? Qué manera de definir el país, ¿no? Qué horrible. Bueno, Borges escribe un poema, ¿no? Y trata de representar como Camucha qué era lo que pasaba. Fijémonos un segundo en lo que pasaba en Pergamino y en San Nicolás. Hacia 1815 en Pergamino había 1.698 personas, ¿no? Un pueblo. Cualquier pueblo, elijan un pueblo por azar de la provincia de Buenos Aires, 1.698 personas, de las cuales muchas vivían en la zona rural, la mayor parte, por decirlo, ¿no? Y en San Nicolás, 2.561 personas. En el 69, el primer censo nacional, en Pergamino había 7.700 y en San Nicolás había 9.491. San Nicolás, como está en el libro de Camucha, está claro, es evidente lo que dice Camucha, refleja esto que les voy a contar. San Nicolás era una ciudad desde 1819, de las pocas que había en la provincia de Buenos Aires, y era ciudad culta, ¿no? Estaba la gente del poder, la gente culta, la gente ilustrada. Pergamino era un pueblo. Había esa diferencia, el tiempo y la situación marcaban esas diferencias entre uno y otro lugar. El Retiro, que es el ámbito que Camucha recrea con exquisita soltura, por el Retiro pasaba el principal camino que iba de Pergamino a San Nicolás, ¿no? Hacía todo un rodeo y pasaba por el Retiro justamente, porque el Retiro era uno de los lugares poblados más importantes que había entre los dos partidos. Y la familia que era propietaria del Retiro hacia 1815 era la familia más numerosa en el partido Pergamino. Era el grupo familiar más numeroso. Pero bueno, después vendrá Caseros, ¿no? Y justamente Urquiza viene por un camino antiguo que había de Pergamino a Rosario, y Urquiza pasa por ese camino con el Ejército Grande. Y bueno, también esto, ¿no? Cuando Sarmiento, que era el folletinero del Ejército Grande, lo define a Pergamino el lapidario, ¿no? Sarmiento por ahí era medio tendencioso, pero bueno, es lo que vio, ¿no? Este villorrio miserable que dice que era Pergamino, y que en realidad no pasaría mucho de eso, ¿no? Y también está en el libro de Camucha las diferencias entre la formación de la comunidad y demás. Yo creo que después de Caseros, como les dije, quizás hay posibilidad de que otros grupos de poder y otros estancieros, otros empresarios dirijan los destinos del país. Y en algunos casos acertadamente y en otros no. Lo cierto es que en la zona de cuestión, la zona de Turroto en el Fuego, el lugar donde desarrollan estos hechos, ha sido siempre, al menos en esta época, un lugar de encuentro, un lugar muy importante para el país, ¿no? Aquí había espionaje, aquí había ejércitos, aquí había avanzadas de ejército. Este fue un lugar muy, muy requerido y muy caminado, muy trajinado. Seguramente el libro de Camucha lo recrea con maestría a toda esta zona y a todo este lugar. Nada, cuando se presentó tu primera novela, yo dije en el lugar donde se presentó que quizás ojalá esta fuera
una saga como la del Buen Día, ¿no? No sé si lo será o no lo será, en fin, el destino lo dirá, ¿no? Vos trabajás mucho con solvencia como para eso, ¿no? Lo que sí puedo decirte que en la historia de Pergamino, en la literatura que ha habido, y habrá seguramente grandes escritores, ninguno ha tenido la suerte, la posibilidad y la destreza como para publicar en una editorial de nivel nacional que le permita ser leído en todo el país y esperemos que también en el mundo. Muchas gracias. Camucha, María del Carmen Escobar, nació el 1 de noviembre de 1961 en la ciudad de Pergamino. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nuestra Señora del Huerto, estudió en el Profesorado Nacional de Inglés y se desempeña en la actualidad como docente en la Escuela Primaria número 50 y en el Colegio San José. Con el tiempo comenzó a asistir a distintos talleres literarios, y le he oído decir más de una vez que le salvaron la vida, que fue como empezar a exorcizar sus miedos, y se destacaba y se destaca en la narración de cuentos cortos, por lo que ha sido acreedora de numerosos premios a nivel municipal, provincial, nacional e internacional. La lista es muy larga, solo voy a mencionar algunos, ¿sí? Bueno, hay un montón. En el 2007, una segunda mención en el concurso literario de Rancagua. En el 2008, entre 10 premios, hay un primer premio en el género narrativo, a un concurso literario de Coronel Dorrego, un concurso literario de Coronel Dorrego, un diploma de honor en el certamen literario provincial de General Viamonte, una mención de honor en el concurso literario de Venado Tuerto, bueno, y Salteo en el 2009, otras menciones, primeros premios, bueno, también en el 2010, en el 2011, en el 2012, bueno, y avancemos hacia el 2014, que es el año en que Camucha es contratada por Penguin Random House para publicar su primera novela, Tierra en Sombras, hecho que se concretó el 2 de febrero del 2016. Y el 3 de febrero de este año publicó Tu rostro en el fuego, que es la novela sobre la que estamos hablando y que está a la venta cuando salgan. Están los libros para poder llevárselos los que todavía no lo han leído. Yo la conocí como escritora de cuentos, en los que ya se perfilaban caracteres fuertes, conflictos atroces y resoluciones fatales, que sorprendían al lector y lo movilizaban. Todo un estilo, que se amplió la novela a universos vastos, donde la realidad está atravesada por una magia pertinente a esos espacios y a esos perfiles. Camucha es una lectora voraz y una escritora inteligente, que se ha unido a tantas jóvenes mujeres que hacen de la historia argentina la razón de su pluma e inunda las librerías argentinas con historias de amor teñidas de patria y muerte, dice con solidez Jorge Yarri en el semanario El Tiempo. Camucha se atreve a asomarse a sus abismos interiores e inventa la estética a partir de un nuevo tipo de contemplación, que naturalmente requiere de una especial capacidad para atender a todo lo que configura la realidad, sin descuidar lo singular ni lo sagrado, que se nutre con dinamismo en el realismo mágico que cruza esta novela histórica e indudablemente romántica. El mundo debe ser romantizado, así encontraremos de nuevo el sentido original, dice Novalis, y agrega: romantizo las cosas al dar a lo vulgar un sentido elevado, a lo común un aspecto misterioso, a lo conocido la dignidad de lo desconocido, a lo finito una apariencia infinita. Y en este sentido creo que corren las páginas de Tu rostro en el fuego. Por eso es una lectura que nos sumerge en el mismo ritmo de la vida, donde lo particular, lo social, lo político, lo sagrado son constituyentes sustantivos y simultáneos. Y ahora le damos la palabra a Camucha, escritora, amiga, vecina, conocida y pergaminense. Un honor. Gracias, Vicky. Querida Camucha. Bueno, antes de compartir... Querida Camucha,
Sé que estás en este momento presentando tu nueva novela, Tu rostro en el fuego. Imagino que estarás rodeada de gente que te lee, te quiere y se encuentra ansiosa por escuchar las pequeñas anécdotas que rodean la escritura. Por eso quiero yo también acompañarte para que sepas que, aún a la distancia, el pensamiento es capaz de llevar los buenos deseos y hacerse un lugarcito. Que este camino que iniciaste con Tierra en Sombras y continúa con Tu rostro en el fuego sea pleno de satisfacciones, Camucha, y que en él podamos encontrarnos una y otra vez, no solo como colegas, sino como amigas. Éxito y muchas felicidades. A disfrutar de Tu rostro en el fuego. Cariños. Gracias a Marita por eso. Este es un regalo de Marita para Camucha. Sí, es un encanto, Gloria. La verdad que tuve la suerte de haberla tratado y es una mujer simple, humilde y muy cálida. Bueno, les quiero dar las gracias a todos, que son todos mis amigos que están acá, los que yo quería que estuvieran conmigo, que me acompañaran en este momento. Y bueno, yo como siempre voy a leer los agradecimientos y la dedicatoria, pero antes también quiero decirle que me quedé pensando en lo del diario. Me está haciendo ruido. Las cosas que habré escrito de mis amigas y nunca me lo dijeron. Pero como hace 50 años que son amigas mías o más, estará todo perdonado. Bueno, espero que sea así. Bueno, el libro está dedicado a José, compañero de vida. En su amor encuentro la paz, la amistad y la confianza. En su amor está la inspiración que me permite crecer y realizarme como mujer, como escritora. A Marita, mi hermana, mi amiga, el impulso que me alienta, el apoyo que me sostiene, el ánimo que necesito. Y bueno, yo tengo agradecimientos que están en el libro y otros que están aparte del libro, porque en el libro no podía poner a todos. Quiero dar gracias a Cristina Bajo, escritora talentosa, por sus sabios consejos, a Florencia Cambarieri, mi querida editora, por hacer posible este libro, a Gloria Casañas, quien ha calmado mis angustias más de una vez, a Vero Barrueco, por estar siempre cuando la necesito, a Gabriela Vigo, siempre presente y dedicada, quien me guió en todo momento con su paciencia y su buen humor. Esto es toda gente de la editorial, ¿cierto? A mis amigas de giras literarias, cuyos consejos y palabras de aliento llegaron en los momentos precisos, a mi familia y amigas del alma, quienes me acompañaron incondicionalmente en mi escritura, a mi hermana Marita y a mi sobrina María, por crear y mantener el sitio web que toda escritora ha soñado, a mi sobrina Agustina Bisani, por sus correcciones y sugerencias, a Carla Pandolfo, por ayudarme a plasmar las ideas, a todos los que me leen porque con su cariño me animan a seguir escribiendo. Y yo también no puedo dejar de agradecer a un montón de gente que me acompañó desde aquel momento en que me autopubliqué con Tierra en Sombras, ¿cierto? Y que estuvo al lado mío todo este tiempo. A Carmencita, mi mamá, que la mato en los cuentos, pero pobre, no es buena. Por su compañía y ayuda incondicional para todo lo que hiciera falta y más. Te quiero, mami. A mis hijos, María Cruz, Ana Inés, Manuel y Juan Diego, por bancarme siempre con una sonrisa cuando tengo la cabeza en estado alfa, que es la mayor parte del tiempo. A mi hermana Pelusa, quien con cariño y compromiso trabajó para organizar este evento tan importante para mí, aún sabiendo que había pasado un mal momento. A mi amiga Analia Elizalde, que me regala su paciencia y su tiempo corrigiendo mis textos para las distintas notas. A mis queridas amigas Gaby Jule y Andrea, ellas son siempre las primeras en leer lo que escribo y darme su opinión sincera y desinteresada. A Danusa Barbosa Moreira por barnizar mis escritos, pactos de poesía. En eso soy un desastre, pobre Dani. A los profesores de talleres, Luciana Derderian, Vicky Aliaga, Ela Torres de Lil y Daniel, quienes con su capacidad y buen juicio me guiaron en el camino de la escritura y me permitieron crecer como escritora. Bueno, a mis compañeras de las 50, principalmente a Marisa y a Nancy, a quienes suelo enloquecer pidiéndoles ayuda con los títulos o los nombres de los personajes de la novela. Y también un gracias muy especial a Betty, que me consiente con sus matecitos. Me consiente, como dicen algunas por allá atrás. A las librerías Pergamino Impreso de Pato Magio, de la avenida de Carmen Torresillas, por brindarme siempre su apoyo. Pero quiero destacar principalmente
a Flavia Roba de la Avenida por estar constantemente atenta a todas mis necesidades y hacer lo imposible por cumplirlas. A los medios periodísticos de nuestra ciudad que me apoyaron un 100%, ya sea en la radio, televisión o papel: Gustavo Pérez Ruiz, Rodi Piracini, Pedro Rossi, Rafael Restaino, Néstor Suárez Aristegui, Jorge Yarri, personal de Canal 4 y Canal 2, y también quiero agradecer particularmente a Romina y a Hermana Pesteguía. Agradezco también al grupo de actores y actrices de nuestra ciudad, a todos ellos que con el encanto de sus voces y su música le dieron vida a mis cuentos: a Adriana Minona, Carmen Rolandelli, Juan Carlos Caruso, Jorge y María José Yarri, a Juan Cruz, y por último y no menos importante, muchísimas gracias a todos ustedes por leerme, por confiar en mí y alentarme para que Tu rostro en el fuego hoy sea una realidad. Bueno, y para terminar van a proyectar otro video que también es creación de Marita, ¿sí? ¿El último video? No. Lo pasamos por última Ya- vez. ay. Cerramos con eso. Bueno. Para el que Ah, no lo por pueda eso. ver, lo pueda volver a ver. Bien, el video, para los que no lo hubieran visto. El video me lo hizo Marita y invirtió muchísimas horas, doy fe, por cada cuadrito. Ay, también no agradecí, me lo salteé, a Paulita, Richie y a Diego, que fueron los que hicieron el video, mi actriz y acá el promotor. Me salté ese renglón cuando lo vi. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia y bueno, los libros los están esperando.
Para Nenona.